Gracias, Christopher Guevara. Y siempre vamos a hablar en temas de salud, esta vez de rectificación cervical. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Qué podemos hacer? Qué importante es diagnosticarlo a tiempo y a veces hay que correr incluso porque pueden haber lesiones severas. Ya va a hablar con nosotros el doctor Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos y vamos a hablar de ese tema que suele ser frecuente, sobre todo cuando hay traumatismo en la columna. Ya nos va a explicar usted un poco más al respecto. Un gusto, doctor. Buenos días, Jocelyn, siempre agradecido para hablar de medicina oriental y de cómo la podemos abordar de una manera alternativa a cada una de las enfermedades. La rectificación cervical es un tipo de desvío que viene desarrollándose en el cuello con el tiempo. Esto principalmente hoy día lo están desarrollando los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque pasan demasiado tiempo haciendo malas posturas o realizando malas posturas, principalmente con el teléfono. Esto hace de que nuestra columna cervical pierda su curvatura anatómica, que la normal viene siendo una C invertida. Cuando venimos desarrollando la rectificación, esto se viene poniendo derecho, como una regla. Vemos que los pacientes tienden a sacar un poquito más el cuello y a presentar diferentes tipos de dolores. Esto también puede ser desarrollado por un síndrome de latigazo, por un accidente de tránsito donde el cuello se vio afectado o muchas veces por tensiones. Muchas veces los músculos se comienzan a contracturar y comienzan a hacer que la columna pierda esta curvatura anatómica y presentar demás síntomas. Por ejemplo, el paciente puede sentir cefalea o dolores de cabeza bastante intensos porque debido a que la columna ha perdido su curvatura, comienza a ahogar, comienza a perder oxígeno el cerebro y comienza igual, de hecho, a bloquear todos nuestros nervios. Entonces, hay un tipo de dolor que en forma de casco que el paciente refiere alrededor de la cabeza, que esto viene siendo muchas veces no por algún problema de hipertensión, porque a veces dicen es la presión tal vez que se me subió, sino o es migraña ya. O migraña, porque sí abarca también la parte ocular, o incluso puede abarcar también la articulación de la mandíbula, la temporomandibular la puede afectar, y esto muchas veces viene siendo por el cuello, por problemas del cuello. Otro de los síntomas principales que los pacientes comienzan a experimentar posterior a desarrollar estas rectificaciones son adormecimientos, principalmente en la yema de los dedos. Los jóvenes comienzan a presentar adormecimiento en la yema de los dedos, que con el tiempo este adormecimiento viene agravando. Muchas veces cuando ya es en un adulto mayor, el adulto mayor siente que, por ejemplo, cargar una taza o el teléfono arde demasiado o quema, sienten sensación de que quema o sienten sensaciones de electricidad en las palmas de las manos o en los dedos. No soportan ni siquiera sostener una taza para tomarse el café. Ya esto viene siendo de que la rectificación cervical comenzó a desarrollar diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque los pacientes no estuvieron prestando atención a la enfermedad, bloquearon el dolor con analgésico y esta evidentemente pues progresó. Doctor, ¿esto se puede dar también por el síndrome de latigazo, producto de un accidente de tránsito, por ejemplo? Sí, tiene que ser un accidente demasiado fuerte en el cual el cuello haya tenido que estirar demasiado y tratar de volver a su postura anatómica normal. El síndrome de latigazo es uno de los principales que nos hace desarrollar esto, que de hecho el paciente tiene que andar con cuello ortopédico casi por 6 meses para que el cuello vuelva a obtener su curvatura anatómica. De hecho, muchas veces nosotros no nos enteramos, pero hay cosas que pasan desapercibidas. Incluso la manera de dormir puede conllevarnos a desarrollar una rectificación cervical. Las almohadas demasiado altas pueden llegarnos a desarrollar esto. Y después los pacientes piensan de que, por ejemplo, algo muy común con la almohada es que los pacientes sienten dolor en los hombros. Él llega y refiere que tiene un dolor en los hombros. Nosotros valoramos la parte de los hombros, parte muscular, tejidos blandos, y los tejidos blandos están bien. Los conductos responden conforme a la estimulación, palpamos y no hay inflamación. Entonces nosotros venimos y pensamos, esto puede ser un problema radicular, puede ser la columna que esté ahogando, que hay un problema en la columna cervical, está ahogando los nervios, principalmente el braquial, y está ocasionando este dolor en los hombros. Igual perdiendo la movilidad
igual sintiendo dolor demasiado intenso que muchas veces el paciente no puede ni estar ni acostado, ni sentado, ni escribir, ni estar en la computadora, ni trabajar muchas veces. Quiero leerle comentarios que ya nos hacen en Facebook. Recuerde que también puede escribirnos al 8529-8731. Con gusto vamos a leer cada uno de sus comentarios. Buenos días. Cada vez que me acuesto o me siento molestia en el coxis. ¿Qué será esto? ¿Qué se deberá? Puede ser algún desvío que tenga la paciente, puede ser obesidad, puede ser una coxalgia. Siempre hay que valorar los tipos de dolores y cómo se refieren, si este es migratorio, si no es migratorio, si se irradia el glúteo, si se irradia la pierna, la pantorrilla. Todo esto lo tenemos que valorar para así dar un diagnóstico certero con los pacientes. ¿Existe un diagnóstico que se llame joroba de búfalo, doctor? La joroba de búfalo es una como tipo cifosis que se le hace a los pacientes por grasa en la parte del cuello. Dice un paciente acá: buenos días, doctor, sé que no es el tema, pero a mí me diagnosticaron con joroba de búfalo. Eso me produce mucho dolor en la espalda y cuello y dolor como en el cerebro. Me dijeron que para eso no hay tratamiento, que solo con cirugía, pero quería saber qué me recomendaba usted. Si me lo quito, ¿será que me vuelve a salir? Existen dos tipos de esta cifosis, se puede llamar a esto, porque es un desvío sobresaliente de la columna. Esto puede ser de manera ósea, puede ser un problema que el paciente haya tenido, un desvío en la columna, que la columna está sobresaliendo hacia afuera, o puede ser grasa en la parte cervical. Ya prácticamente esto viene siendo como C5, T2 más o menos que viene presentándose. Entonces, esto se puede sacar, puede tratarse en cirugía, se extirpa la grasa, pero si el paciente no cuida su alimentación, esto va a volver a crecer. Y las veces que se lo saque, que haga la cirugía, las veces que le va a crecer si no hay un control alimenticio en el paciente. Ok, ya vamos a entrar a la parte del tratamiento, doctor, pero quiero unificar algunos de los mensajes que nos llegan. Gracias, como siempre, por esa gentil participación. Buenos días, Dios me lo bendiga, doctor. Yo trabajo casi 12 horas consecutivas, solo me levanto cuando voy a comer o para ir al baño. Se me ha hecho una joroba de búfalo, como llaman ahora, y ese dolor que me da va a la columna a veces y ya no aguanto el dolor. Doctor, ¿qué puedo hacer? Por acá nos dicen también: ¿qué será sentir por las madrugadas que la planta de los pies se me calienta? Buenos días, doctor. Tengo como 3 meses que me inició una incomodidad en el cuello tipo estrés y ahora se me ha convertido en un tics nervioso. Y hasta que yo siento que me truena el cuello, dejo de hacerlo, pero es a cada rato. ¿Qué recomendación me da? Buenos días, doctor. Desde el día de ayer empecé con dolor en la pierna que llega hasta el tobillo y se me inflamó. Buenos días, tengo 72 años, tengo desgaste en la cervical, en rodillas y me duele mucho el cuello. Recomendación. Todos van orientados al qué hacer, doctor. ¿Cómo se deben de tratar este tipo de problemas? En Clínica de Medicina Oriental, ¿con qué contamos, doctor? Siempre hay que ver y valorar bien al paciente. Por ejemplo, la paciente que refiere que tiene este problema de cifosis o joroba de búfalo, siempre hay que valorarlo, porque si el paciente no está sintiendo ningún tipo de dolor y más que todo lo quiere hacer por estética, pues lo recomendable es que haga ejercicio, mejor que queme grasa y esto se va a eliminar. Okay. Pero si está sintiendo irradiaciones que van hacia los pechos o al pecho, que está bajando hasta la columna lumbar, que está subiendo a los hombros, esto puede ya ser un problema complicado con la columna. Recordemos, por ejemplo, que la rectificación cervical es un problema, una enfermedad que va a desarrollar demás enfermedades, debido a que la columna está derecha, hay un desgaste mucho más rápido y esto nos lleva a desarrollar o abombamiento o hernias discales, que con el tiempo con esto nos llega a desarrollar torpeza en los miembros superiores, que ya ni siquiera los podemos mover debido a la intensidad del dolor, y sin mencionar la incapacidad de dormir y la rigidez. No podemos tener movimientos bruscos. ¿Por qué? Porque este dolor se activa inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el paciente adopta demás posiciones, muchas veces se inclinen hacia adelante o hacia atrás o de lado, y comenzamos a degenerar un poco más la columna. ¿Cómo lo tratamos en Clínica de Medicina Oriental Altamira? Siempre hay que valorar si es un espasmo muscular que está haciendo que el paciente tenga dolor cervical, si es el músculo que está ahogando los nervios y está ocasionando el dolor de cabeza y las torpezas. Se trata el dolor y posteriormente el paciente pues mejora. Si vemos que un problema más grave
y el paciente es joven y solo está teniendo la rectificación, o puede ser un adulto que no tiene ningún tipo de problema adicional a la rectificación, esto se ayuda con quiropraxia, se ajusta la columna, se ajusta la parte cervical y se le manda al paciente que use un cuello ortopédico al menos 2 horas al día. ¿Por qué 2 horas al día? Y esto es un error común que los pacientes lo desarrollan la mayoría, que comienzan a fajarse y pasan con la faja 8 horas, 6 horas, 5 horas. Esto es un error bastante grave. ¿Por qué? Porque esto nos debilita la columna. Después la columna hace una dependencia a la faja y no podemos sostenerla porque dicen los pacientes, me da dolor si me la quito. Claro, si se usa 6 horas, el músculo evidentemente deja de trabajar porque hay alguien más que está trabajando por él. Entonces, esto pasa también con el collarín. Se les pide que se use 2 horas y se está ajustando 3 ajustes y el paciente queda bastante bien. Muchas veces, cuando es demasiado tenso, pues se le hace masaje relajante o masaje shiatsu, ventosa si es necesario y se controla esto. Esto, cuando está prematuro, se puede ayudar a que se recupere la curvatura anatómica. ¿Qué complicaciones pueden haber en el caso de que no se trate oportunamente, doctor? Y adecuadamente, porque a veces, ya usted lo decía al inicio, nos automedicamos y eso más bien nos va a perjudicar. Los dolores radiculares, que son los más graves que se presentan en esta enfermedad, pues evidentemente se van a intensificar, y ya pues, el paciente no soporta incluso hay pacientes que no soportan ni el sostén. Cuando se dejan pasar demasiado tiempo esto, la sensación de electricidad que hay debido al ahogamiento cervical es tanto que no soportan incluso ni amarrarse a una cola los pacientes. Esto va a ir intensificando hasta que ya no va a llegar ningún tipo de medicamento, lo que va a incluir pues tratar de bloquearlo. En este caso nosotros ayudamos con terapia neural, que un bloqueo en estos puntos de dolores, puntos H se conocen en medicina oriental, y el paciente igual mejora, pero no al 100% porque ha pasado demasiado tiempo con esta enfermedad. Bueno, de ahí la importancia de tratarlo oportuna y adecuadamente. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Siempre bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con más Sección 10 en la mañana. Está muy bien acompañada Anduriña Ortiz, con 2 mujeres guapísimas que nos traen excelente información. Así que usted, muy pendiente.